Hola, profe Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenido a Toda Franja. Hola, un saludo cordial a todos. Gracias por atendernos, profe. Hablar un poco de forma particular, primeramente, Carlos, lo que fue ese torneo, lo que fue el primer título del Olimpia de la Copa Libertadores. Es algo muy significativo para no solamente para el hincha olimpista en sí, sino para todos los paraguayos. Yo recuerdo perfectamente que mis padres siempre me hablaban de que ese día salió campeón Paraguay, que se festejó a nivel nacional. Ahora pues ya es todo más selectivo, ¿verdad? Ya solamente los olimpistas festejamos los títulos o los ceristas festejan sus títulos y ya no sé, o el fanatismo por lo menos es más fuerte el día de hoy. Pero aquella vez sí mis padres me habían hablado muy bien de lo que fue ese torneo, Carlos. Y doy fe digo porque recuerdo cuando volvimos, el día siguiente a la tardecita creo que llegamos, la cantidad de gente que había, y no solo había banderas del Olimpia, sino había banderas de Paraguay. Creo que mucha gente, como por primera vez era la chance de ganar la Libertadores de América, que por entonces dominaba Uruguay, Brasil y Argentina, y nadie más había ganado. Entonces creo que tuvimos el apoyo de todo el país. Además, se había hecho un gran trabajo en todos los sentidos, en todos los campos. El país estaba identificado con esa campaña. Sí. Y digo que sí, que fue un suceso. Y 4 meses después, aproximadamente, ganamos la Copa América también en Buenos Aires. Volvimos más o menos en el mismo horario al día siguiente. Y la cantidad de gente también fue impresionante, emotivo, la gente que fue al aeropuerto a recibirnos, pero no se igualó con aquella conquista del Olimpia frente a Boca. Sí, hubo más gente en las calles y en todo el recorrido del estadio a la cancha de Olimpia que cuando Paraguay ganó la Copa América un tiempito después. Es decir, eso te demostraba, bueno, era la primera vez, eso se repetía. Por ahí la Copa América en aquel entonces a nivel de selecciones de por ahí no había tanto conocimiento, se jugaba cada 4 años, pero reitero que el recibimiento en sí fue más la cantidad de gente en la consagración del Olimpia que en la consagración de Paraguay en el mismo año, con una diferencia de 3-4 meses, ¿no? Sí, entiendo perfectamente. Y para arrancar, ¿cómo se dio justamente tu llegada al Olimpia, profe? Bueno, fueron a buscar a Hugo, mi hermano, que jugaba en la selección guaireña, en campeonato interligas, sí. Y cuando eso ya mi viejo le había dicho a Osvaldo, según cuenta Osvaldo, esa posibilidad de que para venir para acá, pero no, porque no me había visto jugar hasta que jugó un campeonato nacional de fútbol de salón en San Ignacio Misiones, y ahí me vio el escribano Zubizarreta, y fue él el que hizo todas las gestiones para que yo viniera, le convenció a Osvaldo, y bueno, y ahí se dio mi venida, ¿no? Pero fue por el campeonato nacional de fútbol de salón, y Zubizarreta el que hizo todo el trajín. Vine para las inferiores y bueno, después de un tiempito me hizo debutar. Siempre digo, debuté con Aurelio González, pero el que me puso fue Osvaldo, que él iba a ver las prácticas antes, generalmente los días que había fútbol, que se hacía miércoles y viernes, y cambiaba el estado de ánimo de la práctica. Parecía que era todo más serio, se querían mostrar los muchachos, porque bueno, era el patrón, ¿no? Y yo estaba ahí en una de las piezas, había un pequeño gimnasio por decirlo de alguna manera, una pesa había, y como estábamos muchos jugadores, nosotros éramos juveniles, y ahí me dice, ¿querés debutar? ¿Qué te pasa? No, una pequeña molestia en la rodilla. Le digo, pero la verdad que no era nada, prefería hacer eso que estar sentado mirando la práctica, ¿no? Sí. Y me dijo, ¿querés jugar el domingo? Y el domingo se jugaba el clásico. Sí, quiero jugar. Había hecho un buen torneo en la inferior yo, habíamos salido campeones de la infantil, y eso era un martes, un miércoles creo que era, y bueno, ni nada, me fue, le habló con Aurelio, y
bueno, y el domingo ese o el fin de semana ese debuté, fui al banco y entré después y terminamos ganando un clásico que era en el 76, 4-0, y fue el año de la consagración de Libertad, ¿no? Este fue mi debut, pero el que impulsó mi debut ahí fue Osvaldo, ¿no? Si no, a lo mejor hubiera esperado un tiempo más, ¿no? Sí, y tocaste también un nombre muy importante, profe, el de don Aurelio González. ¿Cómo era él? Y en aquella época, sí, la verdad que Cubilla cambió todo, ¿no? Pero sí, dentro de lo que... Yo felizmente tuve en el Olimpia, bueno, por ahí, por venir a una institución de ese prestigio, a muy buenos entrenadores paraguayos. En las inferiores, por ejemplo, lo tuve a Antonio González, con él aprendimos a hacer el pressing. A nosotros en la división infantil no nos salía tan bien, pero a la cadete le salía espectacular. Daba gusto ir a verlo jugar, cómo presionaba, y estamos hablando del 74, 75, después del Mundial, que era el trabajo de Holanda, ¿no? Antonio González había aprendido, tenía muy buen conocimiento de cómo iba a ser el esquema, y que después impuso Cubilla, ¿no? Y después tuve a técnicos paraguayos que a mí me ayudaron mucho. Sergio Rojas, en Nacional, ha sido fundamental, fue uno de los primeros entrenadores, fue uno de los entrenadores que me dijo, tenés que conocerte, tenés que saber qué te sirve para tu alimentación, si no te cuidas en tu alimentación, y fue él el que primero como yo era fácil de engordar, me sacó uno de los platos de los almuerzos de la cena, es decir, todos comían dos platos, la sopa y el seco, el segundo plato, y yo tuve que dejar uno de ellos desde muy joven, porque si no llegaba en el peso al partido, como yo quisiera, y fue Sergio Rojas eso, Marcial Barrio, porque muchas veces yo escuchaba, los técnicos paraguayos no tienen personalidad, y mentira, yo tuve a Marcial Barrio, a Carlos Sanabria, a Aurelio González, tipo con mucho carácter, y Aurelio era especial, ponía su presencia, un gran respeto en el grupo, tenía la característica de los que nunca me voy a olvidar, porque nunca más tuve otro entrenador que hacía eso. Llevábamos anotado un cuaderno, un análisis individual los martes de mañana antes de la práctica, a veces hacía marca a la tarde, se practicaba poco de mañana, y ahí ponía calificación, así como hacía la prensa en aquel momento, y él ponía su nota y destacaba los méritos de cada jugador, es decir, y trataba en cada entrenamiento, a pesar de que ya tenía 60 posiblemente en esa época, demostrarte cómo moverte dentro de la cancha, y tenía todas las mañas, ¿no? Era de mucho carácter, pero repito, cuando él hablaba era un silencio en el grupo, un respeto, y que se ganó con todo lo que hizo, es decir, con todo no trabajábamos como se trabajaba con Cubilla 3-4 años después, que era un trabajo por línea, había mucho más de hacer fútbol y de corregir cosas específicas antes, es decir, detalles ahí, pero no como movimiento de todo un conjunto, que es lo que hizo Cubilla y su equipo técnico, y bueno, y muchas otras cosas que para cambiarnos un poquito la cabeza y cambiar toda la historia del fútbol paraguayo. Pero repito, Aurelio fue para mí un hombre que con su solo presencia, además de muy serio, era muy responsable, imponía respeto, y no le importaba quién era la figura, quién no era. Él trataba de poner a los que mejor estaban dentro de Olimpia, y le criticaba a todos, es decir, cuando hacía su análisis tenía que pegarle a la figura, y le aplazaba y le decía los defectos, y creo que eso hizo que se ganara el respeto de todo el grupo, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Te habla Fernando Vera, yo represento al hincha olimpista en la mesa. ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien, encantado. Un placer hablar contigo. Y andaba recorriendo por las redes una foto tuya. Sí, con Hugo. Una facha terrible. Sí, teníamos que estar flacos en aquella época. Terrible facha. No, y hablando de lo que estabas hablando, la verdad que entonces, digamos, antes de Cubilla ya es como que Olimpia anticipaba las cosas, digamos, ya.
vos que sos técnico, o sea, aprendiste muchísimo, digamos, de ellos dos, ¿verdad? De Cubilla y digamos que como que venían anticipando lo que iba a ocurrir, ¿o no? ¿Qué vos pensás, Germán? Es decir, en lo táctico el más parecido, es decir, el pressing sin la perfección, sin eso. Lo de Antonio era más el achique, ¿no? Pero ya era movimiento de lo que se había visto en el Mundial del 74 sobre todo. Entonces cuando Cubilla viene y trabaja en lo táctico, que era el movimiento de todo el equipo, es decir, cuando nosotros presionábamos arriba hacia el costado izquierdo, Solalinde también tenía que moverse, no es que se movían 3 o 4 jugadores o se hacía el pressing solo en la zona de donde estaba el balón. Es decir, los 10 jugadores de campo teníamos un movimiento que teníamos que hacer cuando se hacía el movimiento, es decir, trabajó mucho en eso Cubilla, a esa dimensión no llegó, pero ya teníamos una base importante de todos los entrenadores. Que Olimpia o Cerro te exige, y no es fácil porque generalmente y más antes, todos los mejores jugadores del fútbol paraguayo estaban ahí, es decir, era muy difícil que un equipo que no sea Olimpia y Cerro pueda transferir su futbolista, casi era innecesario que pase por Olimpia o Cerro para que vos puedas ser transferido. Entonces el mejor jugador de Guaraní iba por Olimpia o por Cerro, el mejor de Sol de América y de Nacional. Generalmente hoy se abrió más el mercado, hay otro tipo de información, entonces por ahí un jugador de Luqueño puede ser transferido a Europa. Eso antes casi era imposible, porque había poca competencia, se veía poco, y bueno, tenía que haber pasado, decir, y había una gran diferencia económica también en lo que podía pagar Olimpia y Cerro con relación a los equipos, así que la mayoría pasan, y entonces lo que tenían que dirigir a Olimpia y Cerro tenían que ser buenos entrenadores. Cerro trajo mucho extranjero, Olimpia también, pero eso no le quitaba mérito a los técnicos nacionales que yo felizmente tuve, y la verdad, digo, agradezco porque dentro de cada uno, si hay algo que tengo que destacar de esos entrenadores, es la personalidad. Es una de las cosas que cuestionaba tanto el periodismo, que trabaja con 3 pelotas, que si no pide 20, que porque es paraguayo, y todo era mentira, es decir, era totalmente en desconocimiento, pero esa era la prensa de aquel entonces, porque si yo tengo que destacar cosas de los entrenadores paraguayos, era el carácter, la personalidad, no tanto lo táctico, es decir, era más la personalidad, y que era lo que más criticaban los periodistas de aquel entonces. Digo, bueno, algún día eso va a cambiar porque no es tan así, ¿verdad? Y bueno, era como un general ahí adentro. Sí, siempre, no, el paraguayo no le dan bola. Mentira era, es decir, yo felizmente, tuve técnico con mucho carácter, y cito, bueno, de Aurelio González, Sanabria, de todo, con mucho carácter, que por ahí nunca fueron reconocidos, porque el periodismo se hizo una idea, y se quedó y se instaló eso, porque es lo más fácil, y uno del paraguayo no se hace respetar, y es mentira, no es tan así. Ahora, si vos me decís tácticamente, está listo. Cubilla le sacó ventaja a todo eso, sí, y no solo a los anteriores, a los posteriores entrenadores que vinieron también. Lo que había hecho Cubilla era distinto, porque yo seguí jugando, jugué en Brasil, jugué en Argentina, y el trabajo táctico de Cubilla era diferente a todo, es decir, en qué se basó y en qué fundamentó su éxito, era superior a... No, yo estuve en Gremio, tuve 2 entrenadores, tuve otros entrenadores independientes, y la verdad, como digo, yo tuve en Independiente el Gitano Juárez, que fue el maestro de Menotti, y el Gitano no trabajaba, pero tenía una visión de juego que yo nunca vi, es decir, ahí era inmensamente superior a Cubilla, a Valdir Espinosa, a todo lo que en vida tuve la suerte de tenerlo como entrenadores. Pero el Gitano en el entretiempo te decía, está pasando esto, hagan esto, si quieren ganar, esto va, y sucedía, era una cosa, era un talento que tenía. Ahora él en la semana no te daba nada, ni iba a la práctica, era una cosa increíble, pero cada uno tiene su método, ¿no? Carlos, ¿y por qué crees que sacaba tanta diferencia Luis Cubilla con los demás? Como bien dijiste, trabajaste en Argentina, trabajaste en Brasil, ¿y en dónde se basaba esa gran diferencia que él tenía con los demás entrenadores?
Es que el trabajo que él hizo por línea, muy pocos entrenadores hacen. Hasta hoy es discutible. Hay algunos entrenadores que siguen trabajando por línea y otros que nunca trabajaron por línea. Sí. Su sistema de trabajo. Y él encontró un grupo, es decir, encontró primero un dirigente o los dirigentes del Olimpia, comandado por Osvaldo, que uno tiene que analizar que todo lo que se le brindó, es decir, este tiene que ser un proyecto que hicieron para diseñar la posibilidad de un éxito en Copa Libertadores de América o a nivel internacional cuando se competía con 3 poderes. Y nadie dice, pero nosotros vivimos en un hotel, a lo mejor no era 5 estrellas, pero 4 era para aquella época, que era el Armele, buena cama, buena alimentación, y vivimos concentrados. El 27 de julio terminó, son casi 7 meses, 7 por 3 son 210 días, te aseguro que 160, 170 días estuvimos concentrados. ¿Cuánto cuesta en plata eso? Sí. Se tuvo que bancar, y teníamos que entrenar, y teníamos el colectivo, era línea 31, no era con aire acondicionado, pero teníamos disponible para ir a entrenar, íbamos a entrenar, del entrenamiento otra vez al hotel, todo el día, todo el tiempo de esa manera, es decir, con doble turno casi todos los días, el clima todavía no era tan caluroso, se podía hacer, repeticiones y repeticiones, no faltaba nada, es decir, vitamina, alimentación, descanso, es decir, se hizo un proyecto y Osvaldo consiguió los recursos, no sé de dónde, pero hay que concentrar 170 días de 210 para tratar de ganar un torneo, ¿no? Y bueno, Cubilla encontró eso y él le dedicó, yo no te digo 24 horas, pero dedicó mucho tiempo, hizo todo, pero porque uno puede decir, nos cambió tácticamente, pero Cubilla hizo otras cosas también, con su cuerpo técnico, con el Maño, con Huelmo, con todos los uruguayos que trajo para que aporte una cosita más, para tapar esto, para que no nos ocurra, para que no se aviven, estuvo en todos los detalles. Por ahí después ganó otra Copa Libertadores, tuvo otros éxitos, pero lo que tuvo que elaborar acá el 79 yo no creo que lo haya elaborado de vuelta, porque además cuando eso, él tenía 38 años aproximadamente, y era la chance, estaba con hambre de gloria, había ganado a nivel de jugadores, pero no había ganado un título internacional a nivel de técnico, ¿no? Recuerdo cuando salíamos a jugar partido, estaba Pedro creo que se llamaba, un empresario uruguayo, enseguida voy a acordarme el nombre, y a él le pedía partidos amistosos internacionales para que nosotros aprendamos a comportarnos, porque vos repasabas el equipo paraguayo y nadie tenía 10 partidos internacionales, ¿cómo iba a ganar la Copa? Y fuimos a jugar en Montevideo, no había plata, creo que nos daban $30 de viático y chau, fuimos a jugar en Rosario, fuimos a jugar en Mar del Plata, yo tenía la experiencia internacional a lo mejor de un partido que jugamos en Cancha Vélez a mitad de año del torneo anterior, no sé, nadie tenía demasiados partidos encima, y Cubilla antes de la Copa, dale que partido jugamos con Racing acá, que yo creo que fue lo mejor que hizo ese equipo los primeros 30 minutos, después nunca más jugamos tan bien, y después nos caímos, pero para mí fue los mejores 30 minutos que jugó ese equipo, y bueno, pero intentó todo. Después cuando hubo la pausa antes de la final, le trajo al Milan, le trajo al Atlético de Madrid, es decir, cosas que cuestan plata, es decir, hicieron todo para ganar la Copa y felizmente ganaron se ganó la Libertadores, pero hubo un plan y lo aplicaron, entonces se juntaron en el tiempo y en el momento exacto Cubilla con Osvaldo, y bueno, y nosotros seguramente acompañamos para romper esa hegemonía del 79, que vos sabías que meterte a pelear con Uruguay, Brasil, Argentina era muy difícil por todo lo que representaba en ese momento la Confederación Sudamericana también. Sí. Y hablando un poco lo que fue la Copa Intercontinental, ese campeonato que se jugó contra el Malmo, profe. Bueno, es decir, en aquella época había muchos líos, ¿no? Los europeos no querían jugar con los sudamericanos por los incidentes de aquel partido Racing Celtic, ¿no? Que terminó después en Montevideo, y algún otro partido de Estudiantes de La Plata, antes con el Ajax de Holanda,
hubo mucho lío, mucha falta, uno ve las imágenes y cómo se pegaba, era impresionante. Entonces los equipos europeos, como no había plata, no querían jugar más. Y ya pasó temporadas anteriores, recuerdo la gente que a veces dice, no jugaron contra el campeón. Y bueno, teníamos derecho a jugar contra el segundo, y para jugar contra el segundo tuviste que haber ganado la Copa Libertadores. Claro. O si no, no jugás, no tenés ese derecho. Pero antes ya se había jugado el vice. Por ejemplo, Atlético de Madrid gana la Copa del Mundo, o la Intercontinental, como quiera. Bueno, había Copa del Mundo, 74, 75, no recuerdo bien. Y era vicecampeón, pero terminó ganando y es campeón por eso. No es que éramos un año antes, Boca no juega contra el campeón, juega contra el Borussia, que también es de Alemania, que era el segundo, es decir, no es que por primera y única vez Olimpia jugaba con el segundo porque el Nottingham quería jugar. Y el segundo era Malmo, que había perdido 1-0, creo que en alargue la final de la Copa Europea. Y bueno, Osvaldo hizo la gestión, se movió por todos lados. Y una de las cosas que le decía Cataldi, dice que el presidente de Peñarol, el eterno, el presidente de Peñarol, tenés que hacer ese partido, tenés que jugar, a moverte, a hacer todo. Y bueno, y Osvaldo, vivo, rápido, ágil, consiguió el partido de ida y vuelta, y así apareció para ir a jugar en Malmo. Hoy él cuenta que le hizo pagar el pasaje a la gente de Suecia para tener de esa manera una garantía de que ellos también iban a venir a jugar, porque él tenía miedo, dice, que vayamos a jugar allá y después ellos no vengan nunca a jugar. Una cosa así, que era la única garantía económica que se podía dar. Y fue una experiencia bárbara, cómo entrenábamos en el frío, no teníamos ropa, éramos tan pobres en equipamiento, digo, y bueno, teníamos que estirar un poquito en el vestuario y salíamos picando para la cancha auxiliar y entrenar con ganas, porque era el sueño, hubo lío, no queríamos jugar porque la paga era muy poca, hasta que Roberto Paredes, que nunca me voy a olvidar, dijo, no muchachos, esta vez no lo acompaño, para hacerla corta, porque posiblemente nunca más vamos a tener la chance de jugar un partido de esta naturaleza. Yo este partido lo juego gratis. Cubilla no nos pudo convencer esta vez. Generalmente nos convencía de todo Cubilla. Esta vez no nos convenció. Me acuerdo bien, en el sótano del hotel de Malmo, había una cancha de bowling, y ahí nos reunimos, y ahí Roberto dijo, muchacho, yo esta vez no lo acompaño, pues ya se pensaba llevar chicos de acá para cumplir. Era un lío. Faltaba 3 días para el partido, una cosa así. Y Roberto dijo, no, yo voy a jugar gratis. Y juego gratis porque yo no voy a tener oportunidad de volver a jugar una final intercontinental. Esta vez no la... Y eso nos hizo pensar y dijimos, salimos a jugar. Y bueno, nos convenció esas palabras de Roberto, que en ese momento la plata importaba poca, hermano. Para tapa de diario, Carlos. Para tapa de diario es lo que estabas contando. No, pero es verdad esto. Qué belleza. Yo nunca me olvidé de esa charla. Y claro, según Almeida, yo no recuerdo la plata, según Almeida cobramos $200, 250. Yo no sé cuánto era, pero era bien poca, ¿no? Sí me acuerdo de lo que era el premio de la Copa Libertadores, lo que recibimos, eso sí, pero de ese partido final no. Lo que sí, salimos a jugar y felizmente ganamos, sí. Y la gente, mucha gente quiere desmeritar, porque Malmo no es Suecia, no es un gigante de Europa hasta hoy, está en la segunda o en la tercera línea de la competencia, pero ha hecho historia también como equipo, y de ahí que el jugador más famoso de Suecia es de ahí. Claro. Cuando uno ve en Netflix la historia de Ibrahimovic, sí, y cómo practicaba, el estadio es el mismo. Creo lo único que hicieron una bandeja más ahora. Nosotros cuando llegamos para el día del partido, entramos ahí 10 minutos antes y no había nadie, y cuando salimos estaba lleno, es decir, y no fue fácil. Además el frío, no estábamos acostumbrados a un terreno así, no jugó Hugo, pero el grupo era muy fuerte, muy sólido, era un grupo de con mucho carácter. Creo que eso ayudó. Estábamos convencidos que lo podíamos lograr, es decir, de por ahí no había mucho talento a lo mejor, pero
sí había mucho convencimiento en lo que teníamos, y que con lo que teníamos nos alcanzaba para lograr lo que nos proponíamos. Carlos, discúlpame, y justamente hablando un poco de eso, o sea, para contrarrestar un poquitito la negatividad de la gente, siempre buscando desacreditar, digamos, a la gente. Carlos, ¿qué se siente ser campeón del mundo? O sea, Paraguay, viste que de repente somos un país chico, no tan conocido a nivel mundial. O sea, sos campeón del mundo. Entonces, ¿qué sentí? Yo te miro, digamos, con una envidia sana tan enorme, pero soy parte también porque soy olimpista, pero quiero saber tus sentimientos, Carlos. No, lo que trata de desacreditar es por desconocimiento, no nos afecta, no creo que le afecte a nadie. Es la misma cosa que uno te dice, ¿por qué no volvés a ganar? No, primero ganás vos. No afecta. Lo que pasa que en aquel momento, tanto en la Copa Libertadores como en el Campeonato del Mundo, uno no dimensiona. Le pasa lo mismo a los campeones argentinos del 86, y con el tiempo y ahora con la información y con las redes sociales, hoy hay más reconocimiento que antes. Yo no me puedo quejar. Es verdad que cuando ganamos la Libertadores de América teníamos invitaciones de la familia olimpista, vengan a cenar aquí, allá. La gente quería saber algo más, y nos invitaban a sus casas y íbamos, un asado gratis, ¿sabes cómo íbamos? Pero, pero en serio, fuimos a casas que después nunca más fuimos. Generalmente éramos un mismo grupo, pero te digo, el público de la calle no tanto. Y pasaron los años y ahí comenzó la gente a saludarte más, a valorar más, y creo que es muy lindo eso. Es decir, hoy sentimos ese reconocimiento de la gente, más hoy que 10 años después de haber ganado la Copa, por ejemplo, ¿verdad? Hoy parece que la gente entendió que no era o no es fácil ganarlo, y se sienten identificados, y nosotros felices y contentos por ese cariño y ese afecto de la gente. Aquellos que quieren restarle mérito es por desconocimiento, habla de su poca preparación cultural, no hay otra. El fanatismo es una cosa, pero querés discutir, querés debatir del fútbol, tenés que tener entereza. Es tan lindo el fútbol, tiene tantos valores que no podés cegarte, tenés que abrirte y decir, bueno, esto está y ojalá nosotros, porque en verdad no es fácil, y bueno, lo conseguimos, pero repito, para ellos se dieron unas circunstancias muy especiales, que no es solamente tener 11 buenos jugadores. No crean que uno puede ser campeón de la Libertadores trayendo 11 buenos jugadores y ya está, sino el tipo que tiene guita va a ganar siempre, sí, el que invierte mucha plata, y no es así. Se dan otras cosas. El dirigente tiene que ser capaz, la gente tiene que entender, tiene que estar educada, el hincha tiene que saber cómo acompañar, cuándo acompañar, cuándo no. Hay un montón de pequeños detalles que hacen que una institución crezca. Yo creo que todo eso se dio en aquel momento, y por eso contaba o decía, cosas que muy pocas veces lo he dicho públicamente, se detuvieron a pensar cuánta plata costó el operativo para tenerlo a 25, 30 tipos, porque no concentrábamos los 25, concentrábamos 22 jugadores permanentemente, y los otros se agregaban en un entrenamiento, pero no estaban concentrados. El que no estaba concentrado un mes sabía que las chances de jugar, pero si alguien se seleccionaba de esos 20, bueno, tenés chance de entrar, pero que no iban a jugar. Es decir, no es que sobraba plata, pues si no iríamos los 25, como hoy viajan 25, antes vos viajabas y te iba 16, nadie pagaba un pasaje de más, no había recursos económicos, y bueno, imagínate lo que tuvo que gastar en comida en hotel, no existía los aleros, nada, ¿no? Estábamos en el Armel, en el centro, y todo ese periodo, y además los partidos amistosos, aquellos partidos que jugábamos fuera del país. Yo no sé si Olimpia no perdía plata, porque nadie te pagaba, no había
había recursos, no había televisión en directo para cubrir los gastos. Y los clubes gozan porque los derechos televisivos, felizmente la televisión entró en todos los hogares y son los que solventan el fútbol, porque si fuera por las recaudaciones no tendríamos es decir, los jugadores no ganarían lo que ganan y los clubes no tendrían el manejo que tienen, ¿no? Sí, Carlos, te quiero hacer 2 preguntas puntuales, específicas. El mejor recuerdo que tenga con Luis Cubilla o algo que te llamó la atención, y la misma pregunta con Osvaldo Domínguez Dib. Hay tantas cosas. Cubilla, que primero lo consideré, primero lo quise mucho, un maestro. El diálogo, hablar con él siempre ha sido un placer. Y nos dio todo lo que podía darnos. Eso es lo que puedo decir de Cubilla, y agradezco que se haya cruzado en mi vida. Y Osvaldo era un papá grande de todo, que sabía cuándo apretarte, cuándo aflojarte, transmitía mística, un espíritu ganador 1000%, su presencia en muchos aspectos irradiaba confianza de triunfo. A veces hasta uno pensaba, cuando te hablaba de su época de basquetbolista, cómo ganaba un partido, y básquetbol, decía vos. Pero lo que él te hablaba con mucho énfasis, y al final te convencía. Mirá que tuvimos pleitos, líos, pero él siempre, su objetivo era el Olimpia. Por encima de todo, su deseo era ganar. Que había que derribar, había que derribar. Yo recuerdo una vez, hubo un lío, creo que Huelmo renunció cuando estaba con Marcarián. Estábamos rotando y le digo yo a Hugo, no podemos dejar que se vaya Huelmo. Se peleó con Marcarián y digo, vamos a hablar, y me dice él, pará, me dice, como era el líder, ¿no? Muy inteligente, Hugo me dice, pará, vamos a hablar primero con Osvaldo. ¿Dónde sabes si Osvaldo no quiere que se vaya o qué? Es decir, a lo mejor era una estrategia para que, no era el deseo de Osvaldo. Esa noche fuimos al departamento de Huelmo, después de la casa de Marcarián, y arreglamos el tema. Pero ese es el liderazgo de Hugo, por ejemplo, pero conociéndole cuál podía ser la estrategia a veces de Osvaldo para derribar barreras y para terminar ganando un partido, un campeonato. Jugaba todo, y eso lo fuimos entendiendo, o creo que lo entendieron todos los que pasaron bajo sus manos, ¿no? Hasta del 73 hasta que se fue, ¿no? Me parece que eso nunca cambió. Por eso, a pesar que todos a lo mejor tuvieron dificultades con él, en el fondo todos sienten un gran cariño, porque esa exigencia que él te daba o te pedía, creo que te favoreció finalmente para conseguir vos tus logros deportivos. Y aparte de esta anécdota que recién comentaste, ¿qué otro tenés en forma particular con Osvaldo? Aparte de lo que contaste del inconveniente de Huelmo con Marcarián, ¿algún recuerdo entre ustedes dos? ¿Alguna anécdota que tengas, Carlos? No, tendría que pensar, hay muchas, ¿no? Pero Seguro. Osvaldo era muy especial, es decir, él nunca se olvida de cuando un día se enteró, me vio que yo comía mucho dulce, y no se olvida nunca. Le reclamaba a mi viejo. Era especial. Osvaldo ha hecho cosas que la gente ni se imagina cuando comenzó a ser dirigente de fútbol. Cosas lindas, le digo, cosas de paternales, el trato que te daba. Hay muchas cosas. Es para... es decir, las anécdotas o los dichos de Osvaldo no... Como un loco lindo. Es un libro abierto, y la verdad fue un fenómeno, y por eso digo que felizmente muchos nos cruzamos, y cada uno debe tener experiencia con la gente, porque acá es un poquito, o era un poquito diferente, o es hasta hoy un poquito diferente, el trato jugador-dirigente. En otro lado vos firmás y chau, pero acá vos necesitabas esa voz de aliento o la presencia del presidente. En todo, hasta hoy eso se sigue dando. Acá siguen teniendo mucha importancia los presidentes de instituciones. Hoy Trovato en Olimpia, Horacio en Libertad,
sigue teniendo Harrison en su momento nacional, Sí. Sigue teniendo muchas cosas que no se da en otros países, porque acá hay un trato paternal, a pesar de tener contrato, parecería que el contrato queda aparte y Segundo lo que plano. importa es el mismo, el cariño, así somos nosotros. Y bueno, Osvaldo sabía manejar esas situaciones en cuanto a darte afecto o quitarte afecto según las circunstancias. Sí, realmente. Es lo que todos coinciden cuando hablan de Osvaldo, ¿verdad? Y también del propio Luis Cubilla. Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Queríamos recordar un poco lo que fue tu paso, un poco lo que fue la Copa Libertadores 79. Hablaste del Campeonato del Mundo que se jugó finalmente en el 80, ¿verdad? La revancha, por sobre todas las cosas. Y es lo que más siento orgullo el hincha Olimpia, ¿verdad? Esa estrellita amarilla que lleva en la camiseta encima de la insignia y que es producto justamente de lo que ustedes han logrado, y siempre seguramente notas el agradecimiento de los hinchas de Olimpia hacia ustedes, Carlos. Sí, la verdad que sí, y no solamente noto yo, sino todos los muchachos de esa generación, a veces, muy raras veces, pero cuando nos reunimos, todos coincidimos que hoy sentimos más el cariño que antes, ¿no? Y la verdad, no estamos un poquito más viejos, nos sentimos más sensibles y nos afecta un poquito más también, pero la verdad que estamos muy contentos. Es cierto que dimos un montón, pero también es muy cierto y hay que reconocerlo, que Olimpia nos brindó lo mejor que podía para que nosotros logremos nuestros objetivos. Pero eso queda también, Carlos, porque yo de repente ya no le tengo a mi papá y yo todavía no había nacido en el 79, yo soy del 84. Entonces, o sea, yo te escucho a vos hablar y es como que me trae a mi viejo en el recuerdo, todas las cosas que me contaba, cómo ustedes jugaban o las cosas que hacían, las noticias que llegaban, que que salieron campeón del mundo, todo. O sea, la verdad que es un sentimiento muy fuerte y para mí un orgullo que te puedan entrevistar, digamos, es lo máximo. Nada, un sentimiento enorme, fuerte para vos y agradecimiento, ¿verdad? No, gracias, y la verdad